Primera de Pedro. Creo que hay un error por ahí. No, está bien, está bien. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, hasta ahí vamos a quedarnos, hasta el verso 4. Gracias, Señor, porque nos permites esta mañana una vez más tener este tiempo de comunión, de adoración a ti, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Padre, tú has sido bueno, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias, Señor, por las respuestas que hemos recibido a las peticiones también que hemos elevado a tu presencia. Oramos esta mañana, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por complicaciones difíciles de diferentes índoles. Oramos por nuestros adultos mayores, oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños. Oramos, Padre, por cada matrimonio, cada hogar acá representado. Oramos, Señor, por quienes estamos acá acercándonos a ti para alcanzar misericordia. Perdona, Padre, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, y obra por medio de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada hombre y cada mujer que está siendo usado para predicar tu palabra, por cada pastor, por cada obrero, por cada misionero, Señor, que está siendo usado en diferentes partes del mundo. Oramos por los hermanos en diferentes países, algunos de ellos sufriendo persecución física, Señor. Que tú los confortes, que tú les animes, que tu Espíritu Santo, Señor, les permita seguir avanzando hacia adelante. Oramos, Señor, por esta iglesia que pueda ser luz en este lugar, por los ministerios de la iglesia, los grupos, Señor, de la iglesia. Oramos, Padre, por cada trabajo, cada negocio, cada emprendimiento, a todo aquello que podamos dedicarnos. Que tú, Padre, bendigas el fruto del trabajo de nuestras manos. Oramos por el colegio. Gracias, Señor, porque nos permites casi llegar a finalizar un ciclo más de estudio durante este año con los niños. Gracias porque, Señor, tú has sostenido este ministerio. Gracias por el equipo de trabajo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Y oramos, Señor, para que este ministerio siga siendo de bendición para nuestra comunidad. Oramos, Señor, por las situaciones que vemos y los acontecimientos alrededor del mundo, Padre. Y muchas de estas cosas nos avisan que tú, Señor, estás pronto a encontrarte con tu iglesia, que podamos estar preparados, Señor, que podamos estar firmes y que caminemos hacia adelante en todo momento, sin ver hacia los lados, Señor, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo, el blanco perfecto.
Háblanos, Padre, a través de tu palabra esta mañana, y que esa palabra, Señor, pueda quedar atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esa palabra, Señor, pueda ser llevada a la vida práctica todos los días, Señor. Obra, Padre, en nuestras vidas. Obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos, hermanos, venido compartiendo acerca de cómo Pedro motiva a los hermanos, motiva a la iglesia a mantenerse caminando hacia adelante a pesar de las situaciones, a pesar de los momentos difíciles. Hemos visto cómo esas situaciones difíciles al final, hermanos, van a convertirse en beneficio para nosotros. De hecho, el domingo pasado compartíamos cómo es que el hecho de sufrir a causa de nuestra fe nos va a motivar a seguir adelante. Siempre y cuando pongamos nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Que es el blanco perfecto. De hecho, por ahí, de esas frases que uno se encuentra, hay una bien interesante, dice: quien no tiene a Cristo como motivación de su vida, difícilmente va a encontrar algo que lo motive. Y la motivación que nosotros tenemos es esa. Hemos sido objeto de esa obra redentora que Cristo vino a hacer. Él entregó su vida por nosotros, está con nosotros porque así lo prometió todos los días, pero lo maravilloso es que también está esperando por nosotros. ¿No se alegran ustedes por eso, hermanos? Saber que el Señor mismo, como lo prometió, ¿verdad? En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Imagínense qué hermoso saber que es el mismo Señor Jesús el que ha preparado un lugar para nosotros. Y esa debe ser motivación suficiente. Y esa iglesia, hermanos, que camina hacia adelante, que avanza, también tiene ciertas responsabilidades, oiga bien, internas que cumplir. En el capítulo 5, el apóstol Pedro habla de algunas responsabilidades. Y claro, comienza con los ancianos o los pastores de aquel momento. Imagínese usted el contexto que ellos estaban viviendo. Había persecución de la iglesia en todo sentido. Y Pedro, está tratando de animar a los pastores. De hecho, recuerde, si quiero, mientras hacía las notas decía, yo me hubiera sentado, esta predicación tenía que hacerla alguien más. Porque de hecho Pedro lo que está haciendo es animando a los pastores. Los pastores pueden tender o los líderes pueden tender a desanimarse, ¿sí o no? Claro, somos humanos, ¿verdad? No somos de piedra, no somos superhombres, ¿verdad? No. El hecho es que nuestra motivación, como decíamos hace un momento, está en el Señor. Y por consecuente es el Señor el que nos sostiene. Y por consecuente es el Señor el que nos lleva hacia adelante. Entonces, Pedro está tratando de motivar a los ancianos de las iglesias. Y les dice, yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé la persecución que estamos experimentando. Pero anímense, anímense. De hecho, la palabra del Señor claramente lo dice, que si usted quiere ser parte de la gloria con Cristo, también tiene que ser parte de sus sufrimientos. O sea, es difícil, claro, pero no es imposible, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros, ¿cuánto tiempo, hermanos? Todos los días hasta el fin. Todos los días la presencia gloriosa de Dios está por medio de su Espíritu Santo en nosotros.
Y dentro de esa motivación que le hace a los pastores, también les recuerda, fíjense bien, los pastores deben cuidar, pastorear la grey del Señor. Es un mandato. Y vamos a dar cuenta, hermanos. Mire, por eso es que más de alguna vez, cuando yo estoy parado aquí, les digo, hermanos, pararse aquí no es fácil. Cuando usted asume un puesto de dirección, de liderazgo, no es fácil. Al que más se le ha sido dado, más también se le va a exigir cuentas. Entonces no es fácil. Y de hecho la palabra del Señor en alguna medida nos deja ver cuál es esa motivación del Señor también. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es una responsabilidad grande, hermanos. Apacentar implica cuidar, dirigir. De hecho, la figura que se usa mucho en la escritura es la del pastor de ovejas. El pastor de ovejas tenía una responsabilidad grande. Decíamos por ahí un día en un culto que el pastor utilizaba, bueno, si usted lee el Salmo 23, usted se va a dar cuenta que el pastor utilizaba una vara y un callado, o sea, dos cosas. Pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo les decía ese día, hermano, si usted ve de repente que alguien viene en dirección suya con un palo, ¿qué pensaría usted? ¿O qué sentiría? ¿O qué haría? ¿Ah? Se aparta, ¿verdad? Imagínese de repente ve a alguien que viene con su palo ahí para donde usted está. Bueno, los pastores utilizaban dos cosas, la vara y el callado. La vara para proteger a las ovejas de los depredadores, de las fieras. O sea, la vara nunca la usaban en contra de las ovejas. Y las ovejas, imagínese usted, ellas sabían que esa vara que tenía el pastor no era para usarla en contra de ellas. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, no temor. O sea, el pastor utilizaba eso para proteger a las ovejas. Hermanos, muchas veces nosotros, no es fácil, pero debemos prevenir a la iglesia. Mayormente en este tiempo en que de acuerdo a la Escritura, porque todo es de acuerdo a la palabra del Señor, y ha habido una proliferación de ministerios, de gente que se hace llamar, bueno, ya no quieren ser pastores, sino que quieren ser apóstoles, profetas, obispos. Cuando la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Los ministerios, hermanos, ya fueron delegados. Y Él mismo constituyó, dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden. Y para aquellos que en algún momento no entiendan, dijo Pablo, recuérdense que nosotros estamos edificando, ¿verdad? Sobre el fundamento que dejaron los apóstoles y los profetas. Claro, cuya base, cuya piedra angular es Cristo. Yo a veces digo, eso es claro, ¿verdad? O sea, ahí está. Yo no puedo andar diciendo, no, ya no voy a usar el título de pastor, ¿verdad? Sino que el de apóstol, porque yo soy un apóstol. No, es diferente que nosotros tengamos el apostolado en nuestras manos, que somos representantes de, pero ya no fungimos con el título. Lo que pasa es que muchas veces las personas creen que los títulos también les dan estatus. Pues yo soy así como más
más así como más impactante, ¿verdad? Y con nosotros el apóstol. Hay que tener cuidado, porque desde ahí estamos nosotros viendo doctrinas erradas. Un día de estos por ahí estaba yo de veras, estaba buscando algunas notas y datos de algunos de los dones, pero me detuve particularmente en el don de lenguas, porque es algo que escuchamos mucho. De repente en las redes sociales usted de repente ve a alguien que está cantando o que está predicando y de repente empieza a hablar algo raro, ¿verdad? Y entonces, bueno, la Biblia nos da a nosotros un parámetro. Lo que pasa es que como que eso en alguna medida genera también un impacto psicológico y emocional en la gente. Y muchos pues lo están usando, ¿verdad? De repente están hablando o predicando y meten sus ramachama, lamalama, chimichurri, no sé. Y no, es que hay mucha gente que lo hace. Y mucha gente hasta se impacta. Y dice, wow, cómo los usa el Señor. Hay un video, por ejemplo, que a mí de repente me da hasta no sé qué, de un pastor o apóstol, no sé, de por ahí de otro país, que sale hablando con otros, riéndose, sentados en la grada, ¿verdad? Y como que estuvieran, ahí sí pienso yo, como trataron a los apóstoles, ¿verdad? Como que estuvieran ebrios, ¿verdad? O sea, habla en lenguas, vos pues, chimiche, o sea, y ya no es nada que le va a edificar a usted, lo va a entretener, le va a dar risa, pero hay mucha gente que lo hace. Y por eso, hermanos, debemos tener cuidado. La vara protege a las ovejas de todo este tipo de lobos. Mire, y ahora se han soltado y se ofrecen, ¿verdad? Porque muchos cuando están hablando ahí se presentan y dicen, tu pastor online. Tenga cuidado, ¿verdad? Tu pastor online te saluda. Tengamos cuidado, porque mucha gente de repente empieza a escuchar y a ver cosas que al final no le van a edificar. El cayado, hermanos, ese también era para ayudar a las ovejas. De hecho, el cayado tiene una forma así, ¿verdad? Como las manecillas de los paraguas de antes. Hoy ya no, porque hoy trae una media con un botón, pero antes tenían esa vueltecita, ¿verdad? Servía para ayudar a las ovejas. Las ovejas a veces se enredaban o se trababan o se deslizaban, y el cayado era usado para eso, para ayudar a las ovejas. Entonces, cuán importante se vuelve que el pastor entienda que debe cuidar. O sea, pastorear es guiar, proteger. Y pongo de referencia el Salmo 23 porque es un salmo hermoso, ¿verdad? Para mí contiene de manera integral todas las promesas de la Escritura. Y de hecho, como lo expresa el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora el Señor se nos revela a través de su palabra, que para nosotros es todo también, ¿verdad? Y a través de aquellos que usa para dirigir a la iglesia. Hechos capítulo 20 verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Él es su dueño, Él es el esposo de la iglesia. Aquellos que servimos en el ministerio tenemos que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado, porque la iglesia es un especial tesoro para el Señor. La iglesia es un especial tesoro para el Señor, la cual compró, dice, a precio de sangre, la ganó por su propia sangre. En Efesios, Pablo
dice que Jesús amó a la iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella, para presentársela al mismo, ¿verdad? Para santificarla y para purificarla. La responsabilidad de los pastores, de quienes predican y de los líderes es ser parte de esa visión y misión de Cristo. Llevar a la iglesia al conocimiento supremo. Y hay por ahí, en alguna medida, también algunas recomendaciones que conjuntamente tienen que ver con el pastor. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ella, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y esa es una de las cosas que durante mucho tiempo hemos tratado de hacer entender en muchas congregaciones. Es el hecho de que el pastor está ahí puesto por el Señor y en alguna medida debe ser apoyado. En alguna medida el escritor de los Hebreos dice incluso sujétense a él. Es quien vela por ustedes. Hay en algunas ocasiones de repente como esa contrariedad. Yo recuerdo que durante muchos años que trabajé con la Alianza de Pastores, uno se da cuenta de tantas cosas, hermanos, que suceden en las congregaciones, que muchas veces desaniman al pastor por problemas que surgen de repente y aquella intranquilidad y ya no hay una armonía en la iglesia. Gracias a Dios, el Señor nos ha regalado acá una armonía y el poder ponernos de acuerdo en las cosas, pero de repente en algún momento hay quienes como que se sienten hasta, no sé, se sienten hasta bien decir, es que nosotros aquí al pastor lo tenemos quieto, porque se da, hermanos, lastimosamente hay congregaciones en donde son un grupo de personas o una familia o algo que influyen tanto en el pastor que incluso hasta le dicen de qué puede predicar o no. Imagínense qué tristeza, ¿verdad? O de repente nos encontramos con congregaciones en las que hay como una lucha de poder a veces entre el pastor, los líderes y los diáconos. No funciona así. La iglesia del Señor no funciona así. Por eso es que Dios ha establecido orden en todo lo que Él hace. Y si usted se da cuenta, y no solamente el mismo Señor Jesús establece orden, sino lo encontramos en los escritos y en las cartas de Pablo, Santiago, en Pedro. Dios es un Dios de orden, hermanos, y establece una estructura de carácter espiritual. Mire allá en el libro de los Hechos, cuando se da aquella situación en donde de repente surge un malestar porque habían unas viudas que se estaban descuidando. Bien, dicen los apóstoles, está bien, vamos a buscar apoyo. Vamos a buscar, dice, 7 hombres, pero no cualquier tipo de hombre, ¿verdad? Dieron las características particulares en ese momento y dijo que sean hombres, la de Hechos, en Hechos, el nombramiento de los diáconos, eso ya lo vamos a ver más adelante en Timoteo, pero en el libro de los Hechos da 3 características particulares: que sean hombres, ahorita se fueron a Hechos, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cualquiera diría, pero lo que van a hacer es atender las mesas, ¿sí? Pero todo lo que nosotros hacemos dentro de la obra del Señor requiere eso, requiere sabiduría, requiere buen testimonio,
requiere ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si usted se da cuenta, los apóstoles dicen, bueno, tenemos que nombrarlos a ellos, porque nosotros, dicen ellos, en ese momento, nos vamos a seguir ocupando de la oración y la predicación. Imagínese la responsabilidad ministerial en algún momento. Claro, lastimosamente, pues, por ciertos parámetros de cultura en muchos de nuestros países, creemos pues que a veces el pastor tiene que hacerlo todo. No es que el pastor se queje, ¿verdad? Sino que en alguna medida la responsabilidad prioritaria es orar y estudiar la palabra para podérsela dar a conocer a la iglesia. El pastor debe trabajar en la obra, hermanos, motivado por el llamado que ha recibido del Señor. Mi papá decía que hay 3 tipos de pastores. Primero, los que se hacen pastores. Porque hay gente pues que se ha hecho pastor porque le llamó la atención, porque le gustó o porque tiene otro tipo de intereses. Porque de repente pues nos vamos a encontrar personas que posiblemente no sea un llamado, sino que simple y sencillamente es una cuestión de carácter personal. Quiero ser pastor. No funciona así tampoco. Y por eso es que encontramos muchos lugares y muchas congregaciones que se forman porque de repente alguien llegó, no le pareció y se fue y ya se llevó su grupito y dijo, no, venga, yo voy a hacer mi grupo, y se fue para su zaguancito y ya hizo su iglesia, ¿verdad? Es que quiero ser pastor. No funciona así. Otros no se hacen, sino que los hacen pastores. Mí no estamos de acuerdo con quien está predicando, véngase, usted va a predicar, usted va a ser el pastor. El pastor voy a ser yo. Los hacen pastores. No funciona así tampoco. Oiga bien, el ministerio pastoral es un llamado. Un llamado. Curiosamente, muchos de los que estamos en el ministerio pastoral, y digo estamos, me voy a incluir, no queríamos ser pastores. No queríamos. Nos le andábamos corriendo al Señor hasta que hay un momento en que uno ya no puede. El ministerio pastoral es por llamado. ¿Quién es el que llama? Es el Señor. ¿Quién es el que prepara? Es el Señor. Y esto, hermanos, no depende de estudios teológicos, de títulos teológicos. No. Ahora, consciente estoy de que es importante prepararse. Sí, es importante prepararse. Y uno debe hacerlo. Pero va a ser imposible prepararse de acuerdo al propósito de Dios si no se está haciendo de la forma correcta. A mí a veces me da tristeza cuando algunos se preparan solo para decir que tienen un título teológico o se preparan, voy a prepararme para tener más material para discutir. No. Sí tenemos que prepararnos. Ahora, hay un solo propósito, hermanos, y es la edificación de la iglesia. Para eso se prepara uno, para poder ser usado. No bueno, algunos dicen, no, lo que el Espíritu nos da. No, si el Espíritu lo va a usar, pero usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse. Y lo que pasa es que cuando usted tiene una relación constante como líder o pastor con la palabra del Señor, entonces usted va a poder ser usado por el Señor. A veces yo les he compartido, para mí un mensaje puede prepararse en 15, 10 minutos, como puedo pasar 4, 5, 6, 7 horas.
el Señor obra de maneras diferentes. Y en algún momento de repente le dicen a uno, mire, predique. Uno tiene que estar preparado. O sea, el pastor, ¿verdad?, tiene que estar preparado. Ahora, ¿cuál es esa forma? Estar preparado, mantener una relación constante con la palabra. No funciona de que, bueno, vamos a predicar a ver qué nos dice el Señor. ¡Uf! Y de ahí surgió aquel famoso chiste, ¿verdad? Vamos a ver los versículos que dice el Señor. ¡Uf! Judas fue y se ahorcó. Uy, este no me gusta, otro mejor. ¡Uf! Ve y haz tú lo mismo. Tampoco. Voy a buscar otro. Ve y hazlo pronto. No, no es así. Tampoco. Uno tiene que ir a la Escritura, tiene que preparar. Mire, yo he escuchado a muchos predicar y o no leyeron bien, o solo escucharon, porque a veces tenemos ese problema, lo escuchamos, ay, qué bonito se oyó, qué bonito habló, voy a decir yo lo mismo para impactar o algo. Y por ahí surgió uno diciendo un día, hermanos, tenemos que tomar esa leche que el Señor nos da. Dice Pedro que decíamos como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y el Señor Jesús se lo dijo a aquel hombre que levantó, que no caminaba, le dijo, toma tu leche y anda. Toma tu leche y anda, no. Toma tu leche y anda. Dos cosas bien, pero como a veces solo escuchan, ¿verdad? O como me dijo a mí en cierta ocasión alguien, no es que mi Biblia sí dice, hablando de un tema que nada que ver, salió hasta con reparaciones de taller, ¿verdad? No, tenemos que tener, hermanos, una relación íntima con la palabra. A mí me decía alguien un día, sí, pero usted ¿por qué es pastor? Y tiene, si usted está leyendo constantemente la palabra del Señor, se le va a guardar. Yo no me he puesto a memorizar los versículos, de repente es porque ya lo leyó una y otra vez uno y de repente ya se lo sabe. Es que no se me queda. Entonces vaya a la Escritura. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Él se la va a dar abundantemente, sin reproche. Pero el problema es que no vamos a la Escritura, no hemos pasado de, hermanos, denos un versículo de la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el siguiente año, hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el siguiente año, yo no digo que no, ya está bien, pero no pasamos porque no vamos a la Escritura. Hermanos, debe haber una relación constante de la Escritura para que el Señor nos use, para que el Señor obre a través de nosotros. El pastor debe trabajar en la obra motivado por el llamado que ha recibido el Señor. Hechos 20:24. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Miren, hermanos, esto es algo así como, si no lo hacemos, si no hay un verdadero llamado, no lo entendemos. No lo entendemos. En la vida de liderazgo y en la vida ministerial, uno tiene una experiencia tan grande con el Señor, en todos los aspectos, hermanos, y en todos los sentidos. Y cuando nuestra dependencia está en el Señor, ministerialmente hablando y por consecuente de vida, uno se da cuenta que el Señor es fiel a sus promesas. Por eso yo digo, hermanos, para mí hay dos promesas particulares en la Escritura, no cambian. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura.
Y como decía un domingo de estos, para que no quede duda, porque así es la palabra del Señor, en uno de los evangelios, este pasaje, este versículo, estas palabras tienen referencia a las necesidades físicas y materiales que usted y yo tenemos. El Señor sabe cuáles son sus necesidades, sabe cuáles son las mías, y dice que nos va a dar conforme a cada una de ellas. Si somos sus hijos, si buscamos prioritariamente el reino de Dios y su justicia, se cumple. Y en el otro pasaje de los mismos evangelios lo hace en referencia al área espiritual. Como el Señor no va a dar su espíritu a quienes se lo pidan. O sea, para que quede como sin duda, a algunos les gusta más esta parte solo para lo material, ¿verdad? Pero esto no es solo para lo material, esto también es para lo espiritual. Si la prioridad suya es la presencia de Dios en su vida, todo lo espiritual que usted necesite lo va a tener. Hay 4 cosas que son prioritarias en la vida espiritual, y el Señor Jesús lo dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y la tentación, como muchas veces lo hemos dicho, no solo tiene que ver con cosas de carácter sexual, la carne, la tentación, no. Nosotros podemos vernos tentados a dudar del poder de Dios, ¿o no? Claro, la gente puede verse tentada a dudar del poder de Dios. La gente puede verse tentada a decir algo que no es cierto, ¿o no? La gente puede sentirse tentada a agarrar algo que no es de él, ¿o no? Sí, hermanos. O sea, la tentación es, entonces velad y orad para que no entréis en tentación. Velad significa ser perseverante, mantenerse firme. Por eso cantábamos ese himno antes del mensaje. Hay que mantenerse firme, constante. Mire que el que piensa estar firme, que no caiga. Eso es estar firme, tener constantemente esa relación con la palabra del Señor a través también de la oración. Usted va a Efesios y usted va a encontrar la armadura, no para pelear. A mí me gusta aclarar eso porque muchos cristianos creen que nosotros tenemos que andar peleando, debatiendo con otras personas. No. Bueno, ni con Satanás, pues. Y le vamos a hacer la guerra a Satanás. Hay que tener cuidado, porque el único que le puede hacer la guerra a Satanás es el Señor. Usted no se vaya a andar metiendo en camisa de 11 varas, ¿verdad? Para machacarle la cabeza al diablo. ¿Cuál le va a andar machacando la cabeza al diablo? ¿Sabe? La gente canta por cosas, por ritmo, emoción. No. ¿Sabe para qué es la armadura de la fe? Ahí dice, para resistir al diablo, en el día malo, para resistir. Para eso es. No para andar peleando. No. Pero ahí dice la espada, sí, para protegerse. No para andar peleando. El Señor no quiere peleoneros en su reino. Mire Pedrito, cuando iban a ir por el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo? Que sacó su, estaba cuadrado. No, Pedro le dijo. Le cortó la oreja al pobre siervo del. No, Pedrito le dijo, no es así. No, porque Pedro ya iba con todo, como decimos nosotros, ¿verdad? No, es para resistir. El evangelio no es para discutir. El evangelio es para darnos a nosotros personalidad diferente, para hacernos otros. Por eso es que el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, nueva criatura, somos algo diferente.
No podemos andar peleando, ¿verdad? Bueno, y algunos tristemente no es que ni que pelean por la fe, sino que por otras cosas, ¿verdad? Ahí se andan agarrando, gritando y bueno, hasta unos disque alabanzas hay. Dice el pastor que le jales el pelo, ¿cómo dice él? ¿O cómo es? ¿Quién? ¿Lo han escuchado ustedes? Y el pastor me dijo que le jalara el pelo, que yo no le voy a andar diciendo jalele el pelo a nadie, Dios guarde. Y la gente hasta lo canta, ¿verdad? La del jalón de pelo, la del cuchumbito, la del no sé qué. No, hermanos, tengamos cuidado. O sea, esto es algo diferente. Primera Timoteo capítulo 1 verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién nos pone en el ministerio, hermanos? El Señor. Él nos pone en el ministerio. Él. Por eso es que es parte de un llamado. El pastor como siervo debe ser ejemplo para la iglesia y la comunidad. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Uf, qué tremendo, ¿verdad? O sea, asumir el ministerio no es fácil. Pablo da esta recomendación porque, porque en aquel momento, a pesar de que había persecución, a pesar de que había tantas situaciones, Pedro motiva a los ancianos y a los obispos a mantener un testimonio intachable. Intachable. Por eso es que uno debe cuidarse, hermanos, lo que dice. Bueno, lo que escribe ahora que existe en las famosas redes sociales, porque a uno lo están viendo. Sí. Con solo el hecho de que usted diga que es cristiano, lo empiezan a fiscalizar. Ya no se diga si uno dice que es pastor, ¿verdad? Lastimosamente, por el mal testimonio de muchos que se han hecho llamar pastores, de repente la gente a veces generaliza, ¿verdad? Y que los pastores son estos, y que los pastores son no sé qué, y que mire el pastor de tal lugar, que dejó a la esposa, que se fue con la hermana de la esposa, o que se robó no sé qué. Mire, se oyen tantas cosas de gente que se hizo pastor o la hicieron pastor y al final se perdió en el lazo del diablo. Por eso es que es tan, hermanos, tan delicado cuando usted asume ministerios, responsabilidades, porque va a dar cuenta. Va a dar cuenta. Y entre más responsabilidades tiene usted, más se le va a demandar, pero también el impacto de sus acciones es más grande. Cuando he compartido este tema, no solo en otros lados también, siempre les he dicho esto: mire, no es lo mismo que algún hermano que va a la iglesia eventualmente los domingos caiga en una situación de pecado, a que caiga un líder en pecado, porque el líder es más conocido, entonces el impacto es más grande.
Y no es lo mismo que caiga el hermanito que llega los domingos, a que caiga el líder, a que caiga el pastor. Porque el impacto es todavía más grande. Imagínese lo que puede causar una infidelidad, por ejemplo, cometida por un pastor. ¿Qué golpea? Golpea a su familia, golpea a sus hijos, golpea a la iglesia, golpea el ministerio pastoral, pero lo más tremendo es que golpea el evangelio del Señor Jesús. Es bien delicado. Y pasa, hermanos, pasa. Por eso es que uno tiene que tener y tomar conciencia de lo que significa el ministerio pastoral. Muchos lo han visto como una forma de lucrarse, lastimosamente, y por eso es el ataque, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, a veces hay un gran ataque a las cuestiones de las finanzas o los diezmos o cosas así, porque lastimosamente muchos lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Acuérdese que eso es bíblico también. Los falsos maestros, los falsos profetas, todos esos tipos de gente falsa lo van a seguir haciendo, pero al final, hermanos, todos vamos a dar cuenta ante el Señor. Como lo decía un día, todos somos iguales. De hecho, creo que lo dije el jueves, todos somos iguales ante el Señor, solo que tenemos diferentes responsabilidades. Cada quien va a dar cuentas por su vida de manera personal. Sí, yo como esposo voy a dar cuentas por mi esposa. Pero la cuenta de ella es personal. No, es que no se olvide que ella y yo somos uno. Y el Señor a mí me ha puesto como cabeza de hogar. Entonces yo no puedo obviar que voy a dar cuentas por ella. Si la cuidé, si la motivé. Porque yo he escuchado a veces en parejas que van a la iglesia y vas a ir, no, ahí ve vos, entonces tu problema si no vas. No es su problema, es nuestro problema, porque somos uno. Ahora, no la voy a traer del pelo, ¿verdad? O a la fuerza, pero sí la voy a motivar, sí voy a tener ese cuidado de tratarla bien, de ser un ejemplo. Como decíamos, mire, si no sé si vio el estudio del jueves, véalo, ahí estamos hablando de la esposa y el esposo. Yo la tengo que tratar como vaso frágil. Dice, no sean ásperos con ellos. O sea, el Señor ya sabe que uno como hombre a veces es todo rústico. No sean ásperos, trátenla bien. Eso dice la palabra del Señor. Ámenla como Cristo amó a la iglesia, o sea, amor sacrificial. Claro, le dice a las esposas que tienen que estar sujetas a su esposo, porque también hay esposas que tratan al pobrecito lo que callamos los hombres, dice. Pero yo voy a dar cuentas por ella. Claro. Nada de que hay que ver a ella. Desde el momento en que yo piense que hay que ver a ella, yo estoy caminando por donde no es. Estoy perdido. Yo tengo que preocuparme por ella. Tengo que preocuparme por mis hijos y motivarlos. Claro, ellos tienen que tomar sus decisiones, pero yo tengo que motivarlos a acercarse al Señor. Voy a dar cuentas por ellos también. Y he escuchado a muchos padres decir, ya se lo entregué al Señor. Hay que ver el Señor qué hace con él. ¿Cómo? No usted, no el Señor, es su hijo. O sea, ese ya se lo entregué al Señor, como quien dice Pilato, ¿eh? Igual como los esposos o esposas que se la entregan al Señor, llévate o te lo mando. No, hermanos, tengamos cuidado. Pues yo voy a dar cuentas por mi familia, aparte de mis cuentas propias, voy a dar cuenta por ustedes. No por lo que ustedes andan haciendo,
Esas son sus cuentas. Voy a dar cuentas por ustedes si yo les hablé la verdad. Pero si ustedes, esa es su responsabilidad. El Señor me va a preguntar, ¿los motivaste a congregarse? Sí, Señor. A usted le va a decir, ¿te congregaste? A usted, esa es su cuenta. La mía es que si lo motivé a tener una relación más personal con Dios, a no ser un religioso, que si lo confronté a que se acercara más al Señor. Sí, porque hay mucha gente, hermanos, en las congregaciones queriendo vivir un evangelio a su manera. Hay mucha gente en las congregaciones que solo quieren hacer lo que les gusta. No quieren hacer lo que el Señor pide. Pero no, creen que están sirviendo al Señor. Cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Lea todo el capítulo, le va a servir. Pero hay mucha gente que, como decimos ahí, esa expresión por acá le entra, y hay gente que ni le entró porque estaba viendo para otro lado. Sí, yo dar cuentas, hermanos, los motivaste, los exhortaste, porque la exhortación es su ánimo, sí, los confrontaste, sí. Esa va a ser mi cuenta por ustedes. Ustedes no van a poder decir, es que el pastor no nos invitaba, es que el pastor no nos motivaba, es que el pastor nunca dijo eso. Mire, y esta va a ser la expresión de lo que usted más se va a acordar. ¿Quiere medir su crecimiento espiritual? ¿Sabe cómo? Esto es personal, ¿verdad? Aquí no diga sí o no. ¿Quiere medir su crecimiento espiritual? ¿Ora más que antes? No conteste, eso es personal. O sea, ¿ora usted más que antes? ¿Lee usted más que antes? Esta es dura, ¿verdad? ¿Se congrega usted más que antes? Porque si usted, hermano, mire, ora, lee y se congrega, si no hace cualquiera de esas tres cosas, no es porque no tenga tiempo, es porque a usted no le nace. O sea, si usted no ora es porque a usted sencillamente no le nace. Y hay muchos que es la misma oración de todos los días. Esa sí se la aprenden de memoria porque como es nada más un acto religioso. Gracias, Señor, por este nuevo día. Pongo todo en tus manos. Amén. Y fue la oración de sobrecito. Y en la noche para acostarse, gracias, Señor, por este día. Que pase una noche tranquila. Amén. No platican con el Señor. No buscan al Señor. Es más, llegamos a tal grado, hermanos, que hay personas en las congregaciones que no saben ni cuántos libros tiene la Biblia, y mucho menos los nombres de los libros. Es que a mí me cuesta. Y que si nunca lo he leído, ¿cómo le va a costar? Y cuando vamos a los profetas menores, ¿verdad? Ageo. Sí. Nahum, Abdías. El hermano de la fraternidad. No, el de la Biblia. Sí, hay gente que no sabe. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Yo creo que tiene 5. ¿Sabe? Porque no hay una relación, hermanos, con la Escritura. Ya no se diga si le van a preguntar o explicar algo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Se congrega más que antes? Mire, hermano, si usted tiene los medios, la salud, la distancia y no se congrega, es porque usted no quiere. Así que si el Señor le dice a usted, ¿te dijo el pastor? Sí, es responsabilidad suya. Porque muchas veces ahí mostramos, y perdón, pero no hay otra palabra para describirlo, ahí mostramos
nuestra altivez y nuestro orgullo. Porque en lugar de animarnos y motivarnos, hasta nos molesta. Sí. Ay, el hermano tanto que insiste que vengamos al culto. Peor al de oración, que solo a orar vienen aburrido. No, hermanos. Debería ser parte de nuestra naturaleza. Y por último, el cuarto punto de saber si usted está creciendo es que si usted de veras quiere ser parte de la vida de la iglesia. Si usted de repente dispone su tiempo. Hay cosas que es cierto, hermanos, trabajamos, algunos hermanos vienen tarde, otros se van temprano, otros están complicados, pero cuando tenemos tiempo y no lo hacemos, es porque no queremos. No somos parte de la vida de la iglesia. Muchas veces lo he dicho, hermanos, los ayunos, por ejemplo. Yo oigo a muchos, es que el ayuno y que yo ayuno por allá y ayuno por aquí, y aquí nunca lo vemos. Ay, hermano, es que se puede ayunar en la casa. No, si usted está en su casa haciendo trabajos, limpieza, otra cosa, eso no es ayuno, eso es aguantar hambre. Porque el ayuno es una separación completa de las cosas de acá. Es que yo lo hago allá, por no sé dónde. Y aquí, o sea, si no lo haces, ¿por qué no quiere? Es que me da miedo salir en la noche. No, fíjese que el ayuno es de 8 a 12 del mediodía, no es en la noche. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que en algún momento miden nuestro crecimiento espiritual. Y esta es una invitación. Si bien es cierto, yo voy a dar cuentas, pero las voy a dar si yo no lo motivé a usted, si yo no le dije cuál era la verdad. Y si se las digo, como muchas veces lo he dicho, es porque los amo. Y quiero, hermanos, que si el Señor viniera un día domingo, como hoy en la mañana, esta iglesia se quedara sola, porque todos seamos levantados. Porque el que se quede se va a acordar de estas palabras. Ojalá que nadie se quede. Pero esa no es mi decisión, sino que ¿de quién? Es suya. Y una iglesia que avanza, hermanos, siempre va a entender cuáles son sus deberes y sus compromisos. El otro domingo, si Dios permite, vamos a empezar a compartir acerca de los deberes de los creyentes. Mientras tanto, que seamos animados por la palabra del Señor a hacer todo para honra y gloria del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Porque hasta el día de hoy, Señor, has sido paciente conmigo, Señor, paciente con nosotros. Porque a pesar, Padre, de nuestras imperfecciones, a pesar de mis imperfecciones, Señor, tú me amaste, nos has amado a todos desde antes de la fundación del mundo. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya. Y que recordemos que somos la representación gloriosa del reino de Dios acá en la tierra. Somos la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.